Hola, esto es África 7 días, el magazine donde les presentamos la actualidad del continente africano. Mi nombre es Amal Ben Othman. Comenzamos con los titulares. Una nueva crisis migratoria en el continente africano este año. Entre enero y marzo, 4.677 migrantes expulsados por Argelia acabaron en la ciudad de Asamaca, en el desierto del norte de Níger. Allí están abandonados a su suerte, privados de refugio, atención sanitaria y protección. Una situación sin precedentes, según Médicos Sin Fronteras. Ruanda conmemora el genocidio de 1994 que marcó para siempre la historia del país. En el discurso inaugural de la ceremonia, el presidente Paul Kagame afirmó que la mentalidad genocida seguía vigente en la región, como según él, en el este del país vecino, República Democrática del Congo. La administración del presidente Joe Biden está haciendo todo lo posible para establecerse como socio prioritario en el continente africano y contrarrestar la presencia de China. Analizamos la guerra de influencias entre Beijing y Washington en África. Abrimos esta edición en la región del Sahel, al sur del desierto del Sahara. Cada semana, cientos de migrantes rechazados por Argelia acaban en Asamaca, el primer pueblo al otro lado de la frontera con Níger. El centro de tránsito gestionado por la Organización Internacional para las Migraciones está desbordado por la afluencia y solo acoge a un tercio de las miles de personas expulsadas. Veamos. Son médicos, estudiantes, comerciantes, pero en este centro de tránsito para migrantes les une una misma condición, su desesperación. Cada semana, cientos de migrantes rechazados por Argelia llegan a Asamaca, el primer pueblo de Níger al otro lado de la frontera. Ya son más de 4.500 personas las que deambulan aquí. ¿Ves cómo hablo? Estoy temblando, ¿lo entiendes? Estoy pasando por una situación traumática. Siento dolor dentro de mi cráneo ahora mismo. Porque no hay buena comida, no vivo sano, ni pescado, ni carne, nada para la gente. La gente está sufriendo mucho aquí. La situación es muy difícil y muy dolorosa. Son malienses, guineanos, marfileños, congoleños, que tras kilómetros de caminata por el desierto desde Argelia, descubren el centro de tránsito gestionado por la Organización Internacional para las Migraciones. En Asamaca, los depósitos de agua están vacíos, la comida es insuficiente, los refugios escasos y la temperatura alcanza los 48 grados centígrados durante el día. Despojados de todas sus pertenencias en Argelia, según sus testimonios, los repatriados no pueden llamar a sus familiares ni pagar el viaje de vuelta, condenados a sobrevivir en esta prisión de arena por un tiempo indefinido. Los militares y la policía de Argelia nos dijeron que la Organización Internacional para las Migraciones, aquí en Níger, nos enviaría a casa. Llegué aquí el 11 de enero. Ya han pasado 3 meses, se lo digo yo, 3 meses, cuando llegamos aquí. Según Médicos Sin Fronteras, es una situación sin precedentes que desborda a los 1.500 habitantes de Asamaca. Han llegado a un punto en el que se ven obligados a robar a la población, los animales de la población, para sacrificarlos y alimentarse. No es porque sean ladrones, pero cuando tu estómago tiene hambre, no puedes hacer nada más. Tienes que buscar comida. Para las asociaciones de ayuda humanitaria, la Organización Internacional para las Migraciones juega un papel clave en el engranaje de la política de externalización de fronteras que lleva a cabo la Unión Europea en suelo africano. En la región existe el sentimiento generalizado de que la Unión Europea tiene su parte de responsabilidad en esta situación. Cambiamos de tema. En Ruanda, la conmemoración 29 del genocidio de 1994 contra los Tutsi ha comenzado. Entre abril y julio de 1994, casi 1 millón de personas fueron masacradas. El presidente ruandés Paul Kagame pronunció un discurso para marcar el inicio de los 100 días de conmemoración. En él, el mandatario explicó que la ideología genocida sigue presente en la región y evocó la situación de crisis en el este de República Democrática del Congo. Mariam Kone nos informa.
es encendiendo la flama del recuerdo que el presidente marcó el inicio de los 100 días de conmemoración del genocidio de los Tutsi en Ruanda. Tras los testimonios de 2 supervivientes, como es habitual, el presidente Paul Kagame, hablando a los numerosos diplomáticos occidentales presentes, recordando la inacción de la comunidad internacional durante esta masacre. Paul Kagame también expresó su preocupación por las ideologías genocidas que, según él, siguen siendo presentes en la región. We cannot, however, ignore the fact that, sin embargo, no podemos ignorar el hecho de que persisten cosas como la violencia y la incitación al odio, no tan lejos de aquí. Not so far away from here. En este estrato, el presidente ruandés se refiere sin citar a la situación de los Banyamulenge en el este de la República Democrática del Congo. Efectivamente, desde la reaparición del grupo armado M23 hace más de un año, la discriminación y la violencia contra estas poblaciones congoleñas, calificadas de cara de ruandeses o de Tutsi por los extremistas congoleños, no han hecho más que aumentar en algunas regiones del país. Como recordatorio, el gobierno congoleño y la ONU y otros países como Estados Unidos acusan a Ruanda de apoyar a los rebeldes del M23. Pasamos ahora a otro tema. Estados Unidos quiere recuperar el tiempo perdido en África. Para contrarrestar la importante presencia de China en la región, la administración Biden está aumentando el número de visitas de altos funcionarios a un continente olvidado y despreciado por la presidencia de Donald Trump. Estas imágenes muestran el final de la gira africana de Kamala Harris. Se ve a la vicepresidenta de Estados Unidos saliendo de Lusaka, la capital de Zambia. A lo largo de su viaje, que también la llevó a Ghana y Tanzania, Harris no dejó de elogiar la creatividad del continente, al tiempo que pedía una nueva era en las relaciones. The Biden-Harris administration and the American people stand ready to partner. La administración Biden-Harris y el pueblo estadounidense están dispuestos a asociarse con ustedes para acelerar la innovación y el espíritu empresarial que ya están en marcha. Fijémonos en lo que está ocurriendo en el continente, en tecnología, ciencia, agricultura y energías limpias, por ejemplo, donde la innovación está resolviendo problemas locales y cuestiones globales. Innovation is solving local problems and global problems. Pero detrás de estas fórmulas entusiastas se encuentra un plan geoestratégico que forma parte de una competencia entre Estados Unidos y China, con África como uno de los campos de batalla. En el continente, Beijing lleva ventaja y la vicepresidenta pudo comprobarlo en Zambia, donde las empresas chinas han construido carreteras, puentes, terminales, estadios, etc. En 2 décadas, el comercio de China con África se ha multiplicado casi por 30. Ahora es 4 veces mayor que el de Estados Unidos con los países africanos. China ha conseguido así asegurar su acceso a los recursos estratégicos de los que África está ricamente dotada. Petróleo en Gabón o Angola, bauxita en Guinea, cobre en Zambia, uranio en Namibia y cada vez más cobalto y litio, materias primas cruciales para la transición energética y el desarrollo de coches eléctricos. Tras el fin de la era Trump, que no se interesó por el continente africano, la administración Biden se afana por recuperar el tiempo perdido. Desde principios de año, 4 funcionarios ya han sido enviados al continente. La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, la primera dama, Jill Biden, y el secretario de Estado, Antony Blinken. El presidente Joe Biden ha insinuado que podría ser el siguiente en la lista. Sin embargo, no hay garantías de que los países del continente vayan a preferir ahora a Estados Unidos, sobre todo porque muchos africanos encuentran en Beijing el único que ha visto en África una tierra de oportunidades, cuando Occidente solo la ha considerado en términos de guerras y pobreza.
Terminamos nuestro recorrido de actualidad africana en Togo. En este pequeño país de África Occidental, situado en el Golfo de Guinea, los cursos de literatura en la escuela y el colegio se basan, incluso desde la independencia, en el estudio de autores franceses y de algunos clásicos africanos. Pero hoy, el mundo literario togolés lucha para que los jóvenes conozcan los autores locales y puedan apropiarse nuevamente de su identidad cultural. Esta biblioteca móvil se desplaza a las zonas más remotas de los suburbios de la capital togolesa, Lomé. Desde hace 4 años se instala en lugares donde el acceso a los libros es difícil y donde los agentes culturales están ausentes, como aquí, en Lekbasito. Soy feliz porque mis padres no tienen suficiente dinero para comprarme libros. Gracias a esta asociación, los jóvenes pueden leer y escuchar cuentos durante el fin de semana o durante las vacaciones escolares. El objetivo es inculcarles el gusto por la lectura a través de libros que cuentan la historia de su mundo africano en francés. Hoy la lengua de aprendizaje en nuestra zona es el francés. Es a través de esta lengua que damos a conocer nuestra historia. Para reencontrarse con su cultura es necesario ir más lejos, según el escritor togolés Steve Bojona. Él es uno de los que han desempolvado la literatura en las escuelas. Hasta 2020, junto a los clásicos franceses, la mayoría de los libros estudiados eran obras africanas relacionadas con la descolonización y la independencia. Los clásicos africanos se estudiaban en las escuelas, pero hoy, antes de identificarnos con África, debemos identificarnos con nuestro propio país. Es importante partir de la literatura togolesa. Desde ahora se dará prioridad a las obras togolesas contemporáneas antes que a la literatura panafricana y mundial. Si queremos construir una élite que dé prioridad a su país, es importante que esto se aplique al ámbito de la educación. En este taller para niños, el artista panafricanista Elon Beans educa y enseña a través de sesiones de cuentos. Según él, la escuela moderna debe combinarse con una educación tradicional que se perdió durante la colonización. Creo que debemos descolonizar la educación. Soy de los que piensan que hay que enseñar de otra manera, que hay que revisar toda la arquitectura de la escuela. Gracias a este tipo de talleres, hemos descubierto que los niños se sienten más cómodos expresándose en las lenguas locales. La educación basada en la primera lengua o lengua materna debe empezar en la primera infancia, recomienda la UNESCO. Pero en Togo todavía no hay libros de texto en lenguas nacionales como el ewe o el kabyé. Así termina esta edición de África 7 días. Gracias por acompañarnos. La actualidad internacional continúa en France 24.